Senado, siguiendo todo lo que está pasando allí en esta sesión que sería a las 14 horas. Está Jorge Eliotti en la redacción de La Nación para ayudarnos a darle dimensión al día de hoy. El día de hoy es un día atípico, puede llegar a ser un día histórico y pueden llegar a pasar cosas que el gobierno ya advierte ponen en duda el superávit fiscal, pero los gobernadores dicen no, de ninguna manera, los números no ponen en duda el superávit fiscal. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. ¿Qué tal, María Laura? Buen día, ¿cómo te va? Es un día particular, todos prestan mucha atención a lo que puede pasar en un ratito nada más, ¿no? Pueden pasar cosas muy importantes, quizás una etapa nueva podría empezar o no. ¿Qué es lo que vos decís? ¿Cuál es la información que tenés? Contanos. Bueno, María Laura, la sesión que se espera para hoy es la evolución de lo que ya viene ocurriendo en el Congreso, en diputados y en el Senado, que es un incremento de la presión de sectores históricamente opositores a los que ahora se plegaron algunos ex aliados del gobierno y a los que también en parte se han sumado los gobernadores a partir de su reclamo después de la reunión que tuvieron hace una semana atrás en el CFI. En este sentido, la sesión de hoy yo creo que hay que dividirla en dos partes posibles, porque hay, por un lado, dos proyectos que son los que impulsaron los gobernadores. Uno es el de la distribución de los ATN y otro el del impuesto a los combustibles, que está atado con la eliminación de los fondos fiduciarios. Todo esto implicaría, según los gobernadores, no más déficit, pero sí que en la distribución entre nación y provincias, las provincias dicen esta parte nos pertenece más a nosotros, para simplificarlo. Sí, entonces, claro. Claramente la nación dejaría de percibir parte de eso para resignarlo en manos de las provincias. Entonces, no incrementa el déficit de la nación, pero sí lo que le va a la nación entraría menos. Esa parte es lo que tiene más chances de ser aprobado hoy, porque los gobernadores están diciendo vamos a priorizar esos dos temas. ¿Cuál es la cuestión? Que estos dos temas serían media sanción si se aprueban en el Senado, con lo cual tienen que ir a la Cámara de Diputados y allí se abre una nueva ventana de tiempo en la cual el gobierno probablemente pudiera negociar o maniobrar. Esta creo que es la expectativa, que solo se aprueben estos dos proyectos. Correcto. Después ahora, espera, Sí. Caputo y Milei salieron con toda la furia a dar a entender que los gobernadores quieren romper todo, digamos, casi textualmente, ¿no? Bueno, es parte de lo que han planteado ayer. El propio presidente habló de que se ponía en juego la gobernabilidad porque se está afectando el corazón del programa económico, que es el equilibrio fiscal. Después se sumó el ministro Caputo e incluso empezaron a hablar en términos de prevención de que podría haber turbulencias en el trayecto hacia las elecciones, ¿no? Pero claramente ellos están viendo una decisión política de los gobernadores de hackear al gobierno nacional. Y esto ya tiene un antecedente, esto viene mal barajado de hace un tiempo porque la relación se fue empeorando, primero por una cuestión económica, porque las promesas de las partidas no se terminaban de enviar, los gobernadores estaban muy quejosos con ese tema, y después se agregó toda la cuestión electoral, la definición de la estrategia electoral del oficialismo, que en las provincias donde había algún nivel de cooperación con el gobernador local, bueno, fueron con una fuerza propia, no fueron con aliados, y eso terminó de enturbiar el panorama, al punto de que reunió, y yo creo que lo hemos hablado en la semana anterior con vos, María Laura, la reunión del CFI en la que estuvieron los 24 mandatarios, sí, los 23 gobernadores, el jefe de gobierno, personalmente o en forma virtual. Ese fue un hecho inédito, porque ahí había muchos gobernadores que venían acompañando prácticamente todas las decisiones en el Congreso, y eso es lo que ahora cambió y por eso el gobierno salió a enfrentarse con ellos. Ahora, hay varios escenarios hoy, ¿no? Está esta posibilidad de que los gobernadores logren con sus senadores estos dos proyectos que les interesa, que es tener lo que creen que les corresponde y tiene que ver con los ATN y tiene que ver con los combustibles, o que también avancen los proyectos que sí tuvieron sanción en diputados, que tienen que ver con la discapacidad y con el aumento de los jubilados. Ese es otro escenario. Esa es la segunda parte de la sesión.
u otro tramo, digamos. Esas partes son proyectos jubilatorios. Brevemente, uno recompone un 7,2% de lo que no se recompuso cuando se cambió el esquema jubilatorio en enero del año pasado. Otro aumenta el bono de 70.000 a 110.000 pesos y otro tiene que ver con la moratoria. Después está el proyecto de emergencia en discapacidad. Todos esos ya sí son de afectación directa al fisco, es decir, no hay una alternativa como los gobernadores que dicen que pueden de algún modo redistribuir, y estos tienen media sanción de diputados, con lo cual sería ley. Pero también tienen un problema. Estos proyectos tuvieron dictamen la semana pasada en una reunión de comisión de Presupuesto y Hacienda muy polémica, sí, porque allí también el presidente, el libertario Ezequiel Atauche, no la había convocado, de algún modo le tomaron la comisión, fue el vicepresidente Salino quien se hizo cargo, y a partir de ahí se emitieron los dictámenes con el acompañamiento de algunos otros senadores por fuera de Unión por la Patria, como Lustó y Tagliaferri. Este paquete de proyectos es impulsado esencialmente por el peronismo, y hay que ver ahí cómo se comportan los gobernadores. Si efectivamente les sacan el cuerpo y esos proyectos no los aprueban, porque si sale todo el paquete junto, ahí sí, María Laura, sería claro, una señal muy negativa políticamente para los mercados, pondría al gobierno en una situación, más allá de que puede vetar estos proyectos, poner una situación de debilidad, ¿no? Ahora vamos a hablar, en un ratito está Matías Surt con nosotros para ver cuáles son los números, de qué números estamos hablando cuando hablamos de cada uno de estos proyectos, de cuáles son los reales, digamos. El gobierno habla de un número absolutamente distinto de lo que dicen los gobernadores. Hay algunos gobernadores, yo estuve conversando por estas horas con algunos colaboradores de gobernadores y con algún gobernador, que dicen, a ver, nuestros senadores votarían el aumento de los jubilados, pero no votarían la moratoria. Esto estaría pasando con bastantes senadores, Jorge, o sea, el aumento del bono, el aumento de lo que se le debe, pero no la moratoria. Digamos, hay como matices entre los votos. Más allá del kirchnerismo, que queda claro, el peronismo, qué es lo que quiere votar absolutamente todo. En el caso de los jubilados hay matices en relación a los que algunos quieren votar y otros no. Bueno, por eso digo, ahí vamos a tener que empezar a ver cómo se comportan los gobernadores, porque son en parte los que van a terminar de definir ese otro tramo. En el tramo de los proyectos de ATN y combustible, si bien necesitan 2/3, si los gobernadores mandan a sus senadores a aprobar, van a tener el número. Sí, ahora... El tema está en la discusión de los temas jubilatorios. Es probable que haya esa discriminación y hay que ver si también apoyan el proyecto de jubilación o dejan que eso quede para otras circunstancias. Insisto, la señal sería muy fuerte. Vamos a suponer el escenario que vos planteás. Vamos a suponer los escenarios y qué termina pasando. Eso es lo que la gente quiere saber. ¿Qué termina pasando? Bueno, el escenario yo te diría, de mínima, y que sería el más beneficioso para el gobierno, que solo se aprueben los proyectos de los gobernadores, porque esos proyectos serían media sanción. Entonces, sí, todavía está la opción de que vayan a diputados, y ahí el gobierno tiene una instancia más para volver a negociar, o en todo caso que se demore en diputados, después empieza la campaña y por ahí queda el proyecto, ¿no? O los proyectos. El problema mayor empieza con el resto de las iniciativas, porque serían ley. Ahí vamos a suponer que se produce el escenario que vos planteás, no va la moratoria y sí van los proyectos de aumento jubilatorio y del bono, y además se aprobaron los proyectos de los gobernadores. Yo creo que un escenario adverso y negativo para el gobierno, porque eso serían ley, obligarían a vetar y después ir a ver si insisten después en el Congreso, tienen la posibilidad de con 2/3 volver a insistir. Es decir, ya entras en una senda de señales muy negativas, que yo creo que pueden complicar este tránsito de acá hasta las elecciones, que me da la impresión es lo que el gobierno busca evitar, busca demostrar que no están logrando el efecto, como decían ayer, de obturar el corazón del programa económico. Ese es el motivo central, ¿no? Un segundito, tenemos a Laura Serra, que también está trabajando este tema y está siguiendo muy de cerca lo que está pasando ahora en el Senado, que yo decía, hay reuniones cruzadas, ¿verdad? Exactamente, María Laura, día de mucho vértigo en el Senado. Efectivamente, porque lo que ustedes decían, ¿no? Hay dos tramos de la sesión. Dos proyectos que tienen un enorme aval, que son los proyectos de los gobernadores, pero los otros no.
Lo que quiere el peronismo es que se trate todo en la misma sesión. Hoy, Mayans, a la mañana, junto con Fernández Sagasti, dijeron: nosotros queremos que se trate todo en la misma sesión, no que se divida en dos partes. ¿Por qué? Porque si primero arrancan con los proyectos de los gobernadores, es probable que eso se apruebe, vaya a diputados y que los otros dos proyectos se diluyan, que pierda quórum el recinto y por lo tanto se postergue. Eso es lo que están tratando de resolver ahora entre el oficialismo y los dialoguistas para ver cómo se va a ordenar la sesión. Va a haber mucha discusión reglamentaria sobre la validez de los dictámenes sobre jubilaciones y discapacidad. El oficialismo dice de que no son válidos. Resulta que nos tenemos que ir. Quiero agradecerte mucho, Jorge, porque está llegando los senadores, está llegando Lustó y queremos ver si tiene novedades. Y sus delegados no acompañarían en estos proyectos justamente a partir de algunos rumores que hubo ayer, algunas operaciones para bajar esas manos. No sé, no me consta, no lo sé. He visto las mismas publicaciones periodísticas que han visto ustedes, pero me parece que los jubilados y aquellas personas que por discapacidad están atravesando una situación muy precaria y muy difícil merecen una respuesta, merecen que tratemos los temas. Después cada uno podrá votar como quiera, pero negar el tratamiento de temas que vienen con media sanción es una barbaridad. Y es lo que ha tratado de hacer el gobierno todo el tiempo. Y después los gobernadores piden un reparto distinto de algunos fondos, la eliminación de fondos fiduciarios para que lo que alimenta esos fondos sea repartido a las provincias y una distribución distinta de ATN, y yo creo que hay que tratarlo. ¿Cuál es el costo específico? Porque algunos senadores del PRO le han preguntado y no sabían, y el presidente dice que le quieren romper la caja. ¿Cuál es el costo específico que tendría para el fiscal la cuestión de los jubilados y el sector de discapacidad? Primero, vi lo que mencionás, una senadora que es la presidenta del plenario, la presidenta de la Comisión de Trabajo, donde se debería estar trabajando estos temas y nunca la convocó, y dijo que quiere tratar estos temas en profundidad, pero no sabe los números. El costo fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el caso de la recomposición de los jubilados, es de 0,6 puntos de producto. Discapacidad, yo creo que hay soluciones mejores. Tal como está, los datos preliminares que hay hablan de 0,3 puntos de producto, pero me parece que es más difícil estimar. Sí, pero en el caso de los jubilados es muy clara y además está la fuente de financiamiento del proyecto. Senador, ¿qué piensa de las declaraciones del presidente acerca de que los gobernadores quieren romper el país? Para el presidente, todo aquel que tiene una diferencia en algún momento está tratando de romper el país. Y yo voy a dar ejemplos de dónde hay plata. Por ejemplo, el presidente vetó la emergencia para Bahía Blanca. Si uno mira los fondos que están referidos en el presupuesto a emergencias hídricas por eventos climáticos extremos, eso el año pasado eran 100.000 millones de pesos y no se ejecutó. Este año, con la inflación del año pasado, deberían ser 200.000 millones de pesos, que es lo que necesita Bahía Blanca, que el presidente vetó. Por otro lado, a los jubilados, el aumento para los jubilados entre el bono y el aumento de la jubilación mínima sería de 60.000 pesos. 60.000 pesos. Y está la fuente en el propio proyecto que tiene que ver con la exención de impuestos que gozan otros sectores. Los directores de empresas no pagan IVA. Hay una exención para todos aquellos que aportan a las SGR, a la Sociedad de Garantía Recíproca, que no pagan impuestos cuando aportan a una SGR. Hay fondos en el propio proyecto que tienen que ver con la CIDE. Hay ahorros de la Argentina porque el Fondo Monetario bajó las sobretasas y esos ahorros no se manifiestan en ningún lugar. Y recordemos que este es un tema, el de los jubilados, que yo intenté incluir en la ley bases y el paquete fiscal. Porque mientras a los jubilados no se les compensó las dos inflaciones más altas que hubo desde que asumió Milei, particularmente la de enero, y entonces al día de hoy perdieron 7% de poder adquisitivo y desde el año 2017 perdieron la mitad de su poder adquisitivo los jubilados. Hubo rebajas para los más ricos entre los más ricos, rebaja del impuesto a los bienes personales, hubo blanqueos gratuitos. Entonces esa es la diferencia. Yo creo que el dinero está, la diferencia es dónde uno lo quiere aplicar o no. Ahora, senador, da la sensación de que los gobernadores se valentonaron demasiado rápido en esto de ir a una pelea con el presidente de la Nación, porque ahora da la sensación de que quieren desdoblar la sesión, aprobar unas cosas, no aprobar las otras, sabiendo que después vienen las elecciones en la provincia de Buenos Aires y capaz que el Congreso también queda medio paralizado, ¿no?
Bueno, mira, por un lado a mí me parece que los gobernadores tienen un punto importante cuando hacen el reclamo. Voy a dar un ejemplo. Los fondos fiduciarios que los gobernadores pretenden eliminar, que van en línea con lo que ha hecho el gobierno, que ha eliminado 15 o más fondos fiduciarios, se alimentan principalmente del impuesto a los combustibles líquidos. Esos fondos son para vivienda, esos fondos son para rutas, para vialidad, y esos fondos son para infraestructura eléctrica. El gobierno no se está ocupando desde lo nacional de eso, y aún así se queda con esos fondos. Y los gobernadores que tienen que hacer frente a estas cosas dicen, bueno, si no los vas a usar, pasame una parte que yo, que me estoy haciendo cargo de estas cosas, los voy a aplicar como corresponde. Me parece que es un reclamo válido para la sociedad y para cada uno de sus coprovinciales y para esas cosas en la Argentina, para la infraestructura de distinto tipo. Por otro lado, hay algo que se llama ATN por Constitución, que es que el 1% de lo que se recauda se reparte y lo maneja el gobierno nacional, pero lo maneja para emergencias en las provincias, emergencias financieras y emergencias de otro tipo. Ese dinero no se está utilizando. Por ejemplo, cuando tiene una emergencia Santa Fe o cuando tiene una emergencia Bahía Blanca, no se aplica el dinero que está previsto en la Constitución que el Tesoro Nacional tiene para darle a las provincias en emergencias. ¿Qué están diciendo los gobernadores? Queremos que una parte de eso lo repartas, porque tenemos emergencias de distinto tipo, tenemos emergencias financieras y tenemos emergencias sociales. A ver, está contando Lustó un poco lo que sabe, que es su tema económico, y me interesa muchísimo la mirada de Matías Zurt, que está con nosotros y es nuestro invitado y tenemos ese lujo. Mientras vemos todo lo que pasa allí en el Senado, hablemos de números, Matías. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la vida real? ¿Qué es lo que afectaría? Dice 0,3 afectaría los ATN y los combustibles. ¿Ese es así? Ordenémoslo de esta manera. Ordenemos. Dos temas por separado. A ver. Por un lado, combustibles y ATN, reclamo a los gobernadores. Por otro lado, la media sanción de diputados de jubilaciones, discapacidad y demás. Primer tema, combustibles y ATNs. Sí. Tengamos en cuenta que una cosa es el impacto para este año en términos fiscales, porque quedan pocos meses de reparto. Esto no va a ser lo que ya se recaudó de combustibles de enero a julio, quedó en la nación. Digo, están discutiendo qué pasa con el impuesto de acá hasta fin de año. Entonces, los cálculos a nosotros nos dan 0,15 puntos del PBI de combustibles y ATN para 0,15. Combustible y ATN. Combustibles y ATN para lo que queda de este año. A ver. El año que viene... lo que queda de este año, ¿complica el superávit fiscal? Bueno, a ver, la Nación te va a decir, yo estoy llegando justo al equilibrio. Primero me gustaría aclarar una cosa. El gobierno no tiene superávit fiscal. El gobierno tiene equilibrio fiscal. Equilibrio. Porque cuando miramos el superávit, es el superávit primario. Sí. Eso es una cuenta a la cual le falta restarle el pago de los intereses de la deuda. Entonces, la cuenta final al gobierno le da 0, lo cual está bien, no es necesariamente, depende del gobierno, que podría querer tener superávit también, pero hoy las cuentas le dan equilibrada. A ver, ¿le daría equilibrado si hoy, para entender el escenario, para ver qué es lo que puede llegar a pasar después de todo lo que pasó ayer? Vamos a recordar que ayer dos personas muy importantes del gobierno, quizás las más importantes, el presidente Milei y el ministro de Economía, salieron a hablar y a decir y a advertir que estaban por romper todo. Tenemos ahí, a ver si lo podemos compartir para entender por qué queremos saber lo que puede llegar a pasar. Según el gobierno, muy explícitamente, los gobernadores quieren romper todo y se podría perder algo de lo que económicamente se logró. Por eso es interesante escucharlos y después ver cuáles son los verdaderos números, ¿no? De eso se trata y cuál es el escenario que tenemos en el caso en que se voten estos proyectos. Escuchemos lo que dice el gobierno. Quieren destruir al gobierno nacional. ¿Todos? Sí, obvio, claro. A ellos no les importa, digamos, si los argentinos van a estar peor o mejor. A ellos les importa el poder y la de ellos. Entonces, y este modelo lo que prueba es que ellos son parte del problema, no de la solución. Entonces, en ese contexto... Pero usted se da cuenta que habla de todos los gobernadores, o alguno debe, porque todos los gobernadores contra usted. La intención de ellos es romper todo. Porque si la libertad avanza, se convierte en la libertad arrasa, ellos tienen un problema de que se tienen que jubilar. Entonces están dispuestos, no les importa a los argentinos, están dispuestos a hacer sufrir a los argentinos todo lo que sea necesario con tal de ellos mantener Pero el poder. usted se va a quedar sin herramientas. Todas las aberraciones que están tratando de hacer son 2,5 puntos del PBI.
O sea, para tener una idea del disparate. Hay una clara intención de romper todo el tiempo y de dificultar que a esto le vaya bien. Sin metáfora, sin eufemismo, dice, los gobernadores quieren romper todo, Matías. Dicen el 2,5 del... Yo voy a ir al número porque Vamos. el relato de cada uno, digo, el gobierno nacional tiene un discurso, los gobiernos provinciales tienen otro discurso, que se arreglen ellos que están haciendo política en el medio. Los números, cuando el presidente dice 2,5 puntos, se está refiriendo al año 2026 completo, no a lo que queda del 25, porque... Esto se va a votar ahora, entra, si quedara aprobado, una cosa es el costo que te genera acá hasta fin de año, y otra cosa es el costo anual que de acá en adelante te va a generar todos los años. El costo anual a partir del año que viene es de toda la media sanción de que viene de diputados, casi 2 puntos. Y para 2026. Y 26 en Pero adelante. Bueno, entonces ahí hay que empezar a sacarle cosas. Sacale a ese casi moratoria, 2, moratoria y PUAM da 0,2. Entonces te irías a un 1,8. Te quedas en 1,8. Más combustibles y ATNs, que para el año completo te da 0,35, estás en 2,1. O sea, son 2 puntos del PBI. Estás hablando de 2026. En 2025, ¿de qué números hablaríamos? En 2025, combustibles y ATNs, decíamos hoy, 0,15. Y todo el paquete que viene de diputados, 1,3. Ahora, la pregunta tiene que ver con lo que acabamos de escuchar de Milei, que ayer lo escuchábamos prácticamente en vivo aquí en el programa, su entrevista con Majul, donde él dice quieren romper todo. ¿A qué se refiere? ¿Qué se rompe? El equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal. Si esto saliera completo... Bueno, también hay que tener en cuenta lo que decía recién el senador Lustó, que es... Una cosa es que el proyecto de ley se vote así y otra cosa es que se vote con fuentes de financiamiento. Ahora, ahí el segundo clic es, ¿estás seguro que las fuentes de financiamiento alcanzan para pagar todo? Porque uno hace un listadito, no le están cobrando impuestos a este. Ahora, cuando uno va a ver los números, no llegamos a 2 puntos del PBI. Ahora, simultáneamente hay un montón cosas. de emergencias. Sí. Hay un montón de emergencias. ¿Sabes qué es lo que está pasando, María Laura, en términos conceptuales? Por favor. El ajuste fiscal y el equilibrio fiscal que hasta el momento era incuestionable, porque el gobierno tenía como este discurso, ¿no? Nos decían que era imposible hacer un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI, lo estamos haciendo y es posible. Bueno, empezamos a ver que es posible, pero es complicado. Porque los gobernadores te dicen, sí, vos estás logrando el equilibrio fiscal, pero me dejaste de mandar las transferencias para las cajas provinciales, no hay más obra pública. Entonces la obra pública la tengo que hacer yo. El año pasado fue el récord histórico de menor obra pública en 30 años. Sí. Cuando uno suma la obra que hizo la Nación y la obra que hicieron las provincias. Entonces, claro, pero los gobernadores dicen, si vos vas a cerrar tu equilibrio fiscal complicándonos nuestras situaciones fiscales, esto así no va. A ver, y los gobernadores y el presidente le dice, pero es que ustedes no hicieron el ajuste que hicimos nosotros. Está bien, pero hay, digamos, lo que sí sabemos que en las provincias, en primer lugar, hay menos recaudación. O sea, hay menos gente que paga impuestos. Hay un problema con la recaudación en este momento. Y por otro lado, al no haber obra pública, hay un deterioro de instalaciones, rutas, etcétera. Sí, entonces le dicen, ocúpense ustedes de esto a las provincias. Las provincias dicen, no nos alcanza, ¿no? Sí. Pero por otro lado también, ¿esto no les corresponde, Laura, acaso a las provincias? Absolutamente, María Digamos, Laura. No están pidiendo, esto es parte de lo que les corresponde. Que creo que es el problema, el nudo gordiano de todo este problema, de esta situación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de recursos nacionales que retiene la nación, que no reparte deliberadamente, o cuando lo hace de manera discrecional. Y estoy hablando concretamente de los aportes del Tesoro Nacional. ¿De qué se trata el fondo del Tesoro, de los aportes del Tesoro Nacional? Se nutre del 1% de coparticipación, es decir, fondos que vienen de las provincias, como así también de 2 impuestos, de bienes personales y de ganancias. También impuestos coparticipables, es decir, son fondos de las provincias. ¿Cuánto recaudó en 5 meses este fondo? 365.000 millones de pesos. ¿Cuánto repartió el gobierno en estos 5 meses? Apenas el 20%. ¿Qué están reclamando los gobernadores? Nación, repartime todo el fondo. No te guardes vos el resto. Repartime los 365.000 millones. ¿Qué me corresponden? Exactamente, que son fondos provinciales. Son 365.000 en 5 meses. O sea, vos anualizalo y tenés más o menos 1 billón de pesos aproximadamente para repartir. Lo que quieren los gobernadores es que ese reparto, y eso es lo que establece el proyecto de ley, sea de manera automática y diaria.
Es decir, por goteo, como es la coparticipación, también los ATNs. A ver, esto corresponde, pero esto es la sábana corta, porque... No, igual, pero si fuera solo la discusión de ATNs, no se está rompiendo nada. Porque ATNs, como dijimos, es un pedacito así. Lo que pasa es que por eso diferenciamos la discusión. Tal cual. Si es solo ATNs, no hay un riesgo fiscal para la nación. Cual. Ahora, si es ATNs, más los combustibles, más la media sanción de diputados, ya estamos hablando de un partido completamente diferente. Absolutamente. Entonces hay que... Y yo no sé si el Senado va a lograr ponerse de acuerdo en estas cosas, porque mezclan todo. Claro, la discusión claro, mezclada. eso es lo que quiero en tratar de entender. ¿Por qué el gobierno va contra los gobernadores cuando si a los gobernadores se le dan los ATN que les corresponde, el equilibrio fiscal no está puesto en Es que mucha duda? el tema del superávit, hoy por hoy que ostenta el gobierno, se basa fundamentalmente en los recursos. Claro, pero que no si está hacemos repartiendo. cuentas, dijimos que eso ¿cuánto es en los ATN? Solo ATNs para un año completo es 0,1. Bueno, por eso, no modifica, no cambia la cuestión. Eso es lo que no tratamos de entender. Por eso tampoco es cierto decir que el equilibrio de la nación lo está logrando porque se queda con los ATN. Lo está logrando porque es un ajuste en todas las partidas de gasto público. En todo. Por eso lo incomprensible a mi criterio es que vaya, me lo va a explicar seguro Carlos Fara en un ratito, lo incomprensible es que vaya contra los gobernadores, cuando si se llega a salir el tema de los ATN, no se modifican básicamente los números. Esa es la cuestión central. Exacto. Decidió ir contra los gobernadores. A ver, vamos a escuchar a Caputo, porque Caputo también habló de esta cuestión y también muy enojado, mirá. No normalicemos que del otro lado, porque estemos en un periodo electoral, ¿sí?, esté bien hacer lo que están haciendo. O sea, acá hay 45... discutiendo el presupuesto. No, claro, ellos están queriendo mandar leyes para que al país le vaya mal, no para que al país le vaya bien. Entonces, ¿por qué están haciendo esto? Por lo que yo le puse a Javier ahí. Porque necesitan que Argentina sea un caos para tener alguna posibilidad de volver. ¿Para qué volver? Para seguir robando. Bueno, porque ellos vienen acá, ven a la política como un negocio. Y es un negocio no de $1 millón, es un negocio de, en el caso de ellos, digamos que se dedican a robar de miles de millones de dólares. Entonces, no normalicemos eso. Eso es lo que está en juego ahora. Eso es lo que está en juego. Hay gente que va a estar dispuesta a hacer cualquier cosa para volver a robar. ¿Qué decís, Matías? Además de ser así. No. Yo solo voy a hablar de números. No, evidentemente... ¿Por qué salen con los tapones de punta? Quiero tratar de entender por qué. No, yo creo que miedo? para mí el gobierno nacional está aplicando su lógica de siempre, que es yo no puedo dejar pasar una, porque si pasa una, pasan todas. Correcto. Entonces, si a mí me entra la bala de ATN, después viene la de combustible, después viene la de las retenciones, entonces la estrategia del gobierno hasta el momento fue bloquear cualquier intento de, bueno, yo te doy un poquito y vos me das otro poquito. Es como, no hay plata y no hay plata. El tema es que el no hay plata hasta el momento me parece que disciplinaba y nadie se animaba a ir contra el no hay plata, y hoy ese no hay plata está empezando a ser puesto en cuestión. Por eso digo que es un problema, obviamente, de finanzas públicas y de economía, pero también es un problema de política. Si vos me preguntás a mí, ya es especulación, porque no te lo puedo decir, pero creo que el gobierno dice... Si nos tuercen el brazo en una, nos lo van a hacer más de una vez. Y si vos vas acumulando de a 0,1, cuando te pasan 10 veces un 0,1, estás en un punto del PBI. Correcto. Y ahí sí estamos complicados. Creo que ese debe ser el razonamiento desde cuidar la caja, digamos. Es por ahí. Ahora, del otro lado también es cierto que los reclamos son válidos. Uno ve el estado de las rutas... Esto discutíamos otro día en Twitter. No es que teníamos rutas alemanas y de repente tenemos las rutas argentinas. Las rutas argentinas hace mucho que eran malas, pero hoy están peor que nunca. Digo, hoy hay un deterioro de la infraestructura vial que es innegable. Entonces, un gobernador que tiene que estar en una provincia donde toda su producción y toda su población se mueve por esas rutas, también es entendible que le diga, mirá, si vos no querés aplicar el Fondo de Infraestructura Vial, distribuímelo a mí y lo aplico yo. Y el gobierno nacional dice, no, en realidad yo no lo estoy aplicando, no porque no quiera que se hagan ruta, no lo estoy aplicando porque estoy ahorrando de todos los lugares donde puedo para que no se me mueva el equilibrio fiscal. Bueno, es una discusión
complicadísimas. Y hay que otros tendrán que encontrar una sectores, solución. Si te quedas un ratito más y me haces la gauchada, hay otros sectores que me gustaría que escucharas. Estamos nosotros en la Plaza de los Dos Congresos porque están llegando toda la gente que tiene que ver con la discapacidad, porque los problemas son gravísimos, gravísimos, porque decíamos hace un rato, lo hemos contado más de una vez. A ver, tenemos el dron para ver la imagen, ¿no? Para mostrarles lo que está pasando en las afueras del Congreso. Fíjense cómo se está juntando gente, pero las historias son realmente muy conmovedoras y a modo de ejemplo les queremos contar al menos una. Matías, por favor quédate porque me importa mucho, porque de esto también se trata, de algunos sectores totalmente abandonados